Muy bien, pues bienvenidos a esta segunda clase en nuestra formación. La semana pasada iniciamos viendo el perfil del consejero, sumamente importante, pero ahora nos vamos a meter un poquito más allá, ¿verdad? Vamos a ver la salud emocional y también la importancia de la salud espiritual del consejero. Y vamos a ver como introducción que un consejero en esta formación que ustedes van a ir recibiendo, según esta aportación de Jen Wilkes, dice que un consejero es un guía que dirige a otros a través de nuevos terrenos que él ya conoce. Y dice que ser consejero no solo consiste en poseer determinado tipo de información, o poder desarrollar ciertas habilidades o técnicas, sino que es algo mucho más profundo. Puede ser una persona con un conjunto de características cognitivas, con características efectivas, sociales, espirituales, capaz de interaccionar con sus aconsejados de manera que otros puedan confiar en él. Bueno, esta es la postura, ¿verdad?, que nos pone él desde un ejemplo a seguir y no desde esta forma de obligar, ¿verdad?, a la otra persona, porque en la consulta, el día de mañana, ya que ustedes estén haciendo algunos ejercicios prácticos que van a estar desarrollando, se van a ir dando cuenta que no podemos acompañar, no es ética, no es ético profesional, acompañar a otras personas que se resisten al cambio o que se resisten a ser acompañados. O sea, cuando nosotros acompañamos a personas que vamos a mirar cambios de transformación en sus vidas, es porque ellos ya tomaron la decisión, ya determinaron en sus vidas tener este cambio, están en ese momento, en esa búsqueda de personas que los acompañen, de repente llegan a tu consulta, de repente llegan para que les acompañes en estos procesos y entonces son personas que pues están en esa cúspide, ¿verdad? En ese punto sumamente especial para llegar a una transformación. Entonces, en estos minutos, el objetivo de esta clase, para proyectarlos a esta semana de clase, es que cada uno de ustedes se enfoque en la importancia que tiene la salud emocional, la salud espiritual de ustedes como consejeros y que dediquen el tiempo necesario, ¿verdad? Para hacer actividades, para hacer ejercicios, para hacer las tareas que van a encontrar por ahí en sus manuales y puedan ustedes avanzar en este tiempo, ¿verdad? Dedicarle este tiempo a estudiar los componentes tanto de lo emocional como de lo espiritual. Vamos a entrar en un momento de meditación para con esto pasar al primer punto. Como profesionales de ayuda, ¿verdad? Los consejeros tenemos la responsabilidad de mantener una buena salud emocional, una buena salud espiritual, una salud mental, ¿verdad? Para poder brindar un apoyo efectivo y de calidad. De lo contrario, pues el acompañamiento no sería ético y tampoco sería bueno, ¿verdad? Lo que impartiéramos. Sin embargo, fíjense que la tendencia actual que tenemos hoy en día en las personas, en los seres humanos, es evitar la responsabilidad de rendir cuentas. Un consejero familiar, un terapeuta, desde ahorita que están en esta segunda clase, es importante que ustedes comiencen a admitir, comiencen a aceptar la importancia de rendir cuentas de mi estado emocional, de mi estado espiritual, de mi estado mental, con personas que están preparadas para ello y que me pueden acompañar en esto. Ah, la realidad es que para poder ayudar de manera auténtica y sostenible, pues principalmente necesitamos atender nuestra salud óptima, ¿verdad? Que vamos a ver que esta salud óptima pues abarca lo emocional, lo espiritual, lo psicológico. Somos seres biopsicosocioespirituales
Entonces, desde este enfoque, desde esta salud, ¿verdad? Vamos a ser honestos con nosotros mismos en los trabajos que van a estar realizando por ahí en semana y sobre todo en el estado interno, ¿verdad? De cada uno de ustedes. Solo así vamos a poder mantener límites saludables y evitar el agotamiento y cumplir cabalmente con nuestra noble misión de ayudar a otros, de acompañar a otras personas. Ahora, si vemos entonces la salud del consejero y vemos los aspectos que influyen en la salud del consejero, vamos a ver que si nos remontamos un poquito a la historia, a la antropología, desde el nacimiento hasta la muerte, los seres humanos pasamos por diversas situaciones a lo largo de nuestra vida. Y todos estos y muchos otros factores, experiencias que nosotros vamos viviendo a través del recorrido de nuestra vida, son factores que influyen en la salud emocional y que determinan un sinnúmero de aspectos en nuestra vida. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué sentimos de la forma como sentimos? Y todo esto lo vamos a ir descubriendo conforme vayamos avanzando semana a semana en las clases. Entonces, también a medida que vamos nosotros creciendo, nos vamos enfrentando con diferentes etapas de vida, lo recién nacido como lo vemos en la imagen, luego bebé, luego niño, luego adolescente, luego joven, adulto, anciano. En el segundo módulo vamos a abordar las etapas de vida según la teoría de Erik Erikson y vamos a ir estudiando etapa por etapa para en su momento poder identificar, en el caso de la vida personal de cada uno de ustedes, poder identificar en qué etapa de su vida por ahí pueden estar anclados, por ahí pueden estar enganchados. Y el objetivo en ese tiempo, en esta semana, que estudiemos las etapas de vida, pues es acompañarlos y proporcionarles herramientas también a ustedes que les puedan ayudar, ¿verdad? A poderse desanclar de las áreas que van a ir identificando semana a semana. Entonces, como una de ellas y sumamente importante, vamos a ver que muchas veces la persona se desarrolla sanamente, pero muchas veces queda atrapado en algunas etapas de su vida y al ir creciendo, la persona se va formando una imagen mental. Ojo con esto. Vamos nosotros creciendo, nos vamos nosotros desarrollando y se va formando una imagen de nosotros mismos. Obviamente no es una imagen real. Es una imagen que va matizada, que va acompañada por la cultura de nuestros padres, por la educación de nuestros padres, los principios y valores de nuestros padres o de las personas con las cuales crecimos nosotros, con las cuales nos fuimos desarrollando. Y esta imagen mental del sí mismo está basada en un condicionamiento personal y cultural. Esta imagen es lo que nosotros le vamos a conocer como el ego. El ego es tu actividad mental. El ego te quiere ayudar. El ego te quiere decir qué decisiones tomar. Entonces, en esta actividad mental, una vez que comenzamos nosotros a trabajar y a ir identificando el ego, y este ego solo puede funcionar mediante el pensamiento constante. Entonces, el ego es creado por una identificación consciente con la mente y esto es lo que ustedes van a ir descubriendo como el falso yo. ¿Qué es el falso yo? Algo que crees que eres, este yo, cuando en realidad eres conciencia. Pero bueno, esto lo vamos a ir descubriendo, insisto, semana a semana, conforme vayan madurando las clases, ¿verdad? Vayas recibiendo la información, te vas a ir dando cuenta que no eres lo que sientes, no eres lo que te emociona, no eres lo que piensas, porque ahí está la actividad mental. Somos algo más, ¿verdad? Que esta
imagen mental llamada como ego. Vamos a trabajar entonces y a ver que el ego para el ego el momento presente no existe. Si ustedes ahorita pueden hacer un pequeño ejercicio, vamos a ver cómo la parte del sobrepensamiento en nuestras vidas se comienza atrapada muchas veces por lo que pasó o por lo que va a pasar. Entonces esto se llama ego. Y cuando yo opero en el pasado o en el futuro, estando en mi presente, pues mi presente se va de mis manos. No tengo salud emocional, no tengo salud mental, inteligencia emocional, mucho menos una inteligencia espiritual. Entonces comienzo a identificar la parte del ego en mi vida y el ego pues solo considera importante, les digo, el pasado y el futuro. Incluso cuando parece, atención con esto nuevamente, incluso cuando parece que el ego está en el presente, no ve el presente, lo percibe de una forma equivocada porque lo mira con los ojos del pasado. Reduce el presente para ser un medio para un fin y un fin que siempre reside en el futuro proyectado de la mente. Y hay mucha gente que sufre por lo que fue, que sufre por lo que no es y que sufre por lo que todavía no ha llegado a ser. Vamos a encontrarnos también con una parte importante a trabajar en nuestra persona que tiene que ver con el deseo y, y cuando una persona vive en el deseo, obviamente estamos hablando de una persona que todavía no ha alcanzado una autorrealización, que todavía está carente de algo, que vive deseando, ¿verdad? Desea ser feliz, desea tener una familia, desea estar bien emocionalmente, desea, y a veces ese deseo lo mira uno de los errores, ¿verdad? Que podemos nosotros cometer en esto, es que a veces mirar el deseo como una meta, ¿verdad? Donde llego a esa meta y lo tengo y ya resuelvo. Pero ¿qué crees? Cuando, por decir un ejemplo, cuando eres soltero y pones tu deseo, tu felicidad, ¿verdad? En el matrimonio, y es que desearía una persona que me acompañara en mis días. Y cuando crees tú, obviamente estoy hablando del ego, ¿verdad? Porque es una felicidad irreal. Cuando tú crees, ¿verdad? Que la felicidad está en otra persona, que vas a vivir con otra persona y eso te va a hacer feliz, llega el momento, te unes, te casas, comienzas a vivir con la persona y te das cuenta que no eres feliz. Entonces ahí surge otro vacío en la vida de esta persona y pues ahí vamos deseando esto, deseando aquello y vamos descuidando en nuestras vidas lo que realmente es importante. Entonces, desde este punto de partida de la salud emocional y espiritual del consejero, si vamos nosotros notando las cosas importantes, ahorita sería poder identificar, ¿verdad? A una dimensión donde tu conciencia te permita poder identificar hasta dónde el ego ha tomado decisiones por ti, hasta dónde el ego te ha dicho quién eres, hasta dónde el ego cuando te paras en un espejo y te miras en un espejo te puedes sentir bien, te puedes sentir mal y pues no es otra cosa más que ego en nuestras vidas. Porque, insisto, el ego constantemente me está diciendo qué decisiones tomar, me está diciendo quién soy y cuando llegamos nosotros a una identificación de esta parte del ego, pues nos damos cuenta que eso que creía, eso que pensaba, eso que me imaginaba que era, pues me doy cuenta que no lo soy. Entonces vamos a trabajar estas 5 áreas de la salud, lo que es la espiritual, la física, la mental, la emocional. En la espiritual vamos a ver valores y propósito.
En la física vamos a ver cantidad de energía, en la mental vamos a ver el foco de la energía y en la emocional vamos a ver la calidad de la energía. Y también vamos a ver un quinto principio que es la parte social, ¿verdad? Si yo tengo una salud espiritual, si tengo una salud física, si tengo una salud mental, si tengo inteligencia emocional y tengo salud social, entonces alcanzo una salud óptima. El problema, la bifurcación en nuestra vida, en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, es que de repente me inclino, ¿verdad? Únicamente a la parte espiritual y no trabajo con mi salud física, no trabajo con mi salud mental, con mi inteligencia emocional, con la sana relación con las personas de mi entorno pues vivo completamente, hay una bifurcación en mi vida. En algún momento me perdí, me extravié en la vida creyendo que era solamente esto. También las personas que se la pasan en los gimnasios, en el deporte, pero y no atienden las otras áreas o descuidan las otras áreas. Y así podría dar ejemplo de cada una de ellas. Y la invitación aquí en esta clase es que nosotros podamos crecer, ¿verdad? En esta balanza quíntuple de poder trabajar lo que es la salud espiritual, la salud física, la salud emocional, la salud mental y la salud social. La buena salud emocional, aquí vamos a ver que implica tener una buena gestión de los pensamientos. No es controlar la actividad mental, es aprender a gestionar mis pensamientos. ¿Por qué digo que no es controlar los pensamientos? Porque luego cuando nosotros estamos queriendo controlar, estamos queriendo manipular nuestros pensamientos, que se da mucho en la psicología, pues no somos nosotros. Un ejemplo. Cuando estoy en un momento de crisis, de dificultad, de tristeza, tal vez algún ser querido pasó una mejor vida, tal vez tuve una separación o alguna crisis pasé muy fuerte, pero como no quiero que me vean débil, no lloro. Pero como no quiero que me vean frágil, no lloro. No lloro cuando debo llorar. Y llorar es gestionar mis emociones, gestionar mis pensamientos. ¿Verdad? Donde soy libre de la crítica, soy libre de la opinión de los demás, comienzo a tener un trabajo introspectivo, una reconciliación conmigo mismo y le doy importancia en mi vida personal a aprender a gestionar estas emociones, estos pensamientos, estos sentimientos, estos comportamientos, donde ya no me comporto para que ellos me vean bien. O sea, me comporto bien porque soy una buena persona. O sea, no me comporto para que me vean. Y aquí ya vamos entonces trabajando la identidad también en nosotros, que el punto de la identidad, bueno, pues van a pasar las semanas, van a pasar los meses, ¿verdad? En el estudio y van a ir ustedes construyendo a través del despertar espiritual, a través de trabajar las dimensiones de conciencia, que ya en el segundo semestre es donde entramos a ello. Entonces van a ir ustedes según sus capacidades de cada uno, según el trabajo, ¿verdad?, que vayan realizando al identificar el ego y trabajar una desidentificación del ego, que es donde llegamos nosotros a una trascendencia. Ahí es donde vamos a ir viendo, ¿verdad? Este crecimiento en sus vidas. Y se va notando en sus trabajos, se va notando en sus participaciones. Luego, como la próxima semana el lunes les vamos a enviar un video, ¿verdad? De Beth, la niña psicópata, porque estará otro compañero aquí en clase con ustedes y abordará, los trastornos, las patologías, y mencionará algunos personajes bíblicos de algunas cosas que vivieron, pero ahora los vamos a comenzar quienes ya tienen conocimiento bíblico. Entonces ahora vamos a comenzar a mirar a esos personajes
desde un contexto psicológico, desde el trastorno, desde la patología, desde esta interpretación psicológica, y vamos a ir comprendiendo también el comportamiento, ¿verdad?, que nos habla en estos textos sagrados como lo que conocemos como Biblia. Pero volviendo aquí al tema de esta semana, aunque pueden enfrentar problemas emocionales o enfermedades mentales, a menudo causadas por desequilibrios químicos en el cerebro, factores estresantes como conflictos familiares o laborales, las personas emocionalmente sanas, espiritualmente sanas, psicológicamente sanas, desarrollan estrategias efectivas para manejar el estrés y saben cuándo buscar ayuda profesional. O sea, ya no entran en la opinión de qué van a pensar, de qué van a decir. Dicen que ir a terapia o ir con el psicólogo es para locos, ir con el psiquiatra. Entonces ya ese tabú, ese dogma, esa creencia se trabaja, se trasciende. Le doy importancia a mi salud emocional, espiritual, a mi salud mental y recurro con el profesional de estas diferentes áreas de la salud, recurro a esta persona, sea hombre o sea mujer, para ser atendido en esas áreas de mi vida, ¿verdad? Porque hay áreas que tal vez aquí en clase las podamos exponer, pero también va a haber otras áreas que tal vez todavía no estén en ese nivel de trascendencia como para poderlo compartir así públicamente como lo es en clase. En su plataforma, con su usuario y su contraseña, van a tener esta actividad, ¿verdad? De ir poniendo o escribiendo estos ejemplos, a ir contestando lo que vemos aquí como actividad. No me voy a detener aquí a leerlo, nada más quise poner la imagen para mencionarles que en el recorrido ahí que van a tener en la plataforma hay esta actividad y únicamente pues invitarlos a que vayan escribiendo esos ejemplos según los consejos, ¿verdad?, que se va solicitando ahí que se podrían dar. Entramos a la espiritualidad y salud que tiene que ver con el sentido del bienestar. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la forma como usted encuentra significado, esperanza y alivio y paz interior en su vida. Si están haciendo anotaciones ahí en su libro, en su libreta, podrían hacer esta anotación. Religiones hay muchas, espiritualidad solo hay una. Religiones hay muchas, espiritualidad solo hay una. ¿Cómo se relaciona la parte de la espiritualidad con la salud? Algunas investigaciones demuestran que las creencias de las personas, la fe de las personas, el alivio y la fuerza de la fe, la meditación, la oración, puede contribuir a la curación, a la sanación, en un sentido de bienestar. Entonces, cuando vamos a atender a una persona en consulta y está pasando tal vez por un duelo, va a ser más, o sea, no es que estemos jugando carreritas en el acompañar a las personas, pero cuando las personas tienen una creencia que tiene que ver con una fe, practican una fe, vamos a ir viendo que es muy fácil acompañar a este tipo de personas que pasan por estas crisis, a diferencia de personas que pueden pasar por una misma crisis de un duelo, pero que no tienen desarrollada esta habilidad, ¿verdad? De la espiritualidad, de la creencia, de la fe. Entonces, pues se va a tardar un poquito más al acompañar a estas personas. Psicológicamente, emocionalmente pueden salir adelante, pero lo que realmente nos garantiza una salud holística, una salud transpersonal en nuestros acompañamientos terapéuticos, pues es abordar estas diferentes áreas de la salud, ¿verdad? Como lo he mencionado, la espiritual, la física, la social, la mental, la emocional. Entonces, ir trabajando todas estas áreas como una balanza quíntuple, donde no permitimos que una esté por encima de la otra, sino que vamos avanzando
en este equilibrio. Mejorar nuestra salud espiritual puede que no nos cure una enfermedad, pero nos va a acompañar en la crisis, en el proceso de la enfermedad, pues para sentirnos nosotros mejor o las personas que acompañen que estén pasando por un problema de salud. Un ejemplo, estoy atendiendo a una persona, ahorita me vino a la memoria esta situación, porque está pasando por un problema de una situación en su piel, un problema de psoriasis que se le va haciendo manchas en la piel, granos en la piel, y la persona está sumamente alarmada por esta psoriasis que está viviendo momentáneamente detonada, ¿verdad? Por la partida de un ser querido hace unos meses atrás. Entonces, ahorita en el momento que ella va profundizando, que va indagando, que va haciendo un trabajo introspectivo, cómo fue que se surgió, cómo fue que se detonó toda esta enfermedad corporal, ¿verdad? Porque es una enfermedad psicosomática, es algo que no se atendió en su momento psicológicamente, emocionalmente y pues terminó manifestándose en el cuerpo. ¿Verdad? Porque el cuerpo habla lo que la mente calla. Entonces, si nosotros no desarrollamos estas habilidades emocionales, psicológicas, sentimentales, pues el cuerpo no lo pasa por alto y vienen esos malestares, vienen estas enfermedades psicosomáticas como lo que son algunas de ellas la gastritis, la colitis, que son, no es otra cosa más que inflamación, ¿verdad? De nuestros órganos gastrointestinales detonados por una mala interpretación que le damos a las opiniones, al susto, a un accidente, a una crisis, a una experiencia momentánea y me impacta todo eso y ¿dónde es donde daño? Pues la parte central, ¿verdad? De mi organismo, como estos órganos gastrointestinales. Entonces, en esta compañera que estamos acompañando en esta sanidad, ¿verdad? De su cuerpo. Obviamente estamos tratando la parte emocional, estamos tratando la parte mental, estamos tratando la parte espiritual, como estas áreas que hasta antes de llegar a sesión habían sido ignoradas, ahora trabajando las creencias en su persona, ahora trabajando también parte de la fe en su persona, pues comienza a mirar ya sin estar tomando un medicamento, sin estar aplicando cremas en su cuerpo, ella comienza como a través de ir trabajando algunas áreas íntimas, algunas áreas personales, familiares que no había trabajado hasta antes de estar en terapia, va viendo cómo se va resolviendo la situación de una manifestación corporal, ¿verdad? Porque, insisto, lo que callamos en nuestra mente, en nuestras emociones, el cuerpo no lo calla, o sea, el cuerpo lo manifiesta, que dolores en las piernas, que dolores en las rodillas, en los tobillos, que dolores en algunos órganos de nuestro organismo, nuestro hombro, nuestro cuello. Entonces hay diferentes áreas, para eso la próxima semana el maestro que esté con ustedes va a abordar esto de una manera más amplia, cómo en esta enfermedad psicosomática, cómo se va identificando estas áreas, ¿verdad? En nuestra vida, cosas que no hemos resuelto, que no hemos arreglado y se van viendo manifestadas en algunos órganos de nuestro cuerpo. Aquí entonces, para concluir esta lámina, si no cuidamos de nuestra vida espiritual, emocional y física, pues no nos garantiza el poder acompañar eficazmente a otras personas que están a nuestro alrededor, porque, insisto, la formación que ustedes están recibiendo, aunque vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de psiquiatría, vamos a hablar de filosofía, o sea, la idea no es generar o crear una mente psicológica, porque al final de cuentas, pues estaríamos también alimentando el ego. La idea es trabajar una salud holística,
donde abordemos no solamente la parte del cuerpo, no solamente la parte del alma, sino también la parte del espíritu, y podamos trabajar esta trilogía también en nuestras vidas, esta salud, ¿verdad? En nuestras vidas, tanto del alma, del cuerpo, del espíritu, y vayamos también nosotros creciendo en este equilibrio, porque si nosotros descuidamos alguna área de nuestras vidas, por decir, cuando en aquellos ayeres, cuando me toca a mí estudiar la carrera de psicología, pues eso fue lo que nos prepararon, o sea, para la parte psicológica. Y cuando terminamos de estudiar, o sea, no podíamos nosotros dar terapia porque necesitábamos un diplomado, porque necesitábamos una maestría, a diferencia, ¿verdad? De lo que es la terapia, lo que es la psicoterapia, lo que es la psicología y lo que es la formación que ustedes estarán recibiendo en esta carrera de la psicoterapia, pues hay una diferencia de únicamente conocer, ¿verdad? Teorías, conocer del psicoanálisis, conocer del conductismo, conocer del humanismo a aplicar, ¿verdad? Estas teorías en mi vida diaria de una forma psicoterapéutica, donde vamos aprendiendo diferentes tipos de terapia a través de nuestra formación en nuestras clases. Vamos avanzando en ello en nuestras vidas, las vamos aplicando principalmente en nosotros y pues de esta forma vamos creciendo. Entonces, importante no ignorar ninguna de estas áreas importantes en cada uno de nosotros. Por eso la clase, ¿verdad?, nos habla de estas 5 áreas de la salud. En cualquier momento podemos llegar nosotros a sufrir de estas enfermedades emocionales y hay personajes en la escritura como Elías, Moisés y Jonás, que fueron víctimas de este tipo de enfermedades depresivas, psicológicas, y que en medio de su llamado, del ministerio que ellos tuvieron, Dios les había dado este llamado a cada uno de estos personajes, perdieron la salud espiritual. Entonces, pues quiénes somos nosotros, ¿verdad? O sea, en esta reflexión de estos personajes de la Biblia que tenían esta dimensión profética o este conocimiento espiritual, esta relación con Dios, de las cosas sobrenaturales que nosotros podemos ver en los escritos, pues creo que hay mucho ahí que nosotros podríamos aprender. Y aquí pues se les invita a investigar en estos 3 personajes de la Biblia. Vamos a abordarlos así de manera rápida a cada uno de ellos. Por decir Elías, las causas de depresión de Elías, vamos a ver que los profetas de Baal, después de derrotar a los profetas de Baal, Elías se enfrenta a una amenaza de muerte por Jezabel. Y entonces él entra, después de este estrés emocional, pasa a un aislamiento, donde huye, le dice a las personas que lo acompañaban, hasta aquí ustedes, déjenme avanzar de aquí en adelante yo solo, huye y se aísla, lo que intensifica esta depresión. ¿Cuáles son los síntomas que nosotros podemos ver en este personaje? Viene una pérdida de energía, comienza a sentirse cansado, con sueño excesivo, desinterés en actividades. Mejor fuese y me quitases la vida, ¿verdad? Le decía de manera constante a Dios. La historia de Elías, vamos a ver que ilustra que incluso los grandes líderes pueden sufrir problemas de salud mental y pues a manera de reflexión únicamente con el conocimiento que ustedes puedan tener o no tener de algunos escritos bíblicos, pues darnos cuenta, ¿verdad?, que existen este tipo de personajes que pasaron por estas crisis. Otro de ellos es Moisés. Moisés, a pesar de todo lo que nosotros vemos y con una admiración, ¿verdad?, por todo lo que hizo, a pesar de esta grandeza que tuvo como líder y como profeta, también enfrenta momentos de una pérdida de control emocional, evidenciando estos 3 episodios clave, como estas 3 iras, ¿verdad? La primera donde mata, ¿verdad?, al egipcio, según Éxodo 2 del 11 al 15.
su ira le lleva a matar al egipcio, y ya en Éxodo 32 del 15 al 19, al ver a su pueblo adorando un becerro de oro, rompe las tablas de la ley, insisto nuevamente, en un arrebato de ira, y una tercera ira en Números 29 a 11, donde desobedece a Dios al golpear una roca en lugar de hablarle, lo que le costó no entrar a la tierra prometida. Entonces, este personaje llamado Moisés, vamos a ver que estos episodios demuestran que incluso los líderes espirituales más cercanos a Dios, porque si, si nosotros en películas, ¿verdad? O también en la Biblia, vamos a ver cómo él descendía de aquel monte, ¿verdad? De aquel lugar donde le era revelado, y no se podía distinguir su rostro por el resplandor, ¿verdad? Con el que él bajaba, por la relación íntima que tenía él con Dios. Entonces, a pesar de esta relación y de estas experiencias sobrenaturales cercanas, ¿verdad?, que tenían a Dios, pues luchó con la ira, luchó con la parte impulsiva, subrayando la importancia del autocontrol emocional, que no es otra cosa que aprender a gestionar nuestras emociones. Y el otro personaje, Jonás, que revela los desequilibrios emocionales. Este profeta, tras una conversión masiva en Nínive, ¿verdad? Recordemos que le hace un llamado a Dios, lo envía a un lugar, toma una dirección completamente contraria hacia donde lo había enviado, pero luego cuando se ve el cumplimiento, ¿verdad? Cuando vuelve, obedece y va a ese lugar, mira la conversión masiva de Nínive, donde Dios decide perdonar a esta ciudad debido a su arrepentimiento. Entonces, a pesar de su éxito como predicador, en lugar de mirar, ¿verdad?, que un pueblo cambia de mentalidad, que un pueblo se reconcilia con Dios, lejos de poder mirar y admirar eso, se enoja con Dios por la misericordia que Dios les tiene, lo que le plantea la pregunta de cómo un creyente puede resentirse con el Creador. Bueno, pues era la situación emocional de Jonás. Su depresión se le puede atribuir a múltiples factores: desobediencia a la voluntad divina, se fue a Tarsis en lugar de a Nínive, experiencias traumáticas como la tormenta, el tiempo del vientre que nos narra la escritura que pasó con el pez, y un conflicto interno persistente con Dios, y algunas otras áreas que podríamos nosotros trabajar. Esto ya no lo encontramos en la Biblia, ya tendríamos que recurrir a la historia, ¿verdad? Para hacer teología de este personaje y poder estudiar un poco más de su persona, de su personalidad, para ir viendo también algunos rasgos por ahí que tenía de personalidad, pues que fueron afectando también en este comportamiento. Las circunstancias de Jonás generaron un estado de estrés, de inestabilidad emocional, que contribuyó a esta depresión, mostrando que incluso los profetas enfrentan luchas internas significativas. Veamos entonces que el rol que nosotros tenemos como consejeros en esta formación que están tomando, insisto, es de suma importancia, ya que tiene un profundo impacto en la vida de las personas que acompañamos. Un psicólogo puede tener doble vida. Un psicólogo puede ser el terapeuta en el consultorio, y puede ser completamente incongruente fuera del consultorio, porque pues para eso estudió. En el caso de la formación en esta carrera no es así, porque esta nos lleva a una congruencia, nos lleva a nosotros a poder trabajar estas diferentes áreas de nuestra vida, a reconocer estas diferentes áreas de nuestra vida, a trabajar en un equilibrio en cada una de ellas, no dejar que crezca o que se dispare una más que otra. Cuando veo que una se comienza a disparar, pues es importante trabajar en las otras para que si sube una, pues suben todas, ¿verdad? Y seguir en un crecimiento
pero en un equilibrio, porque si nosotros, insisto, nos inclinamos en la parte física, nos inclinamos en la parte emocional, nos inclinamos en la parte espiritual, pues va a haber una detonación que va a terminar afectando nuestra vida personal, y no solamente nuestra vida personal, sino también nuestra vida familiar, nuestra vida laboral, nuestra economía y por ende pues también todo lo que está en nuestro entorno. Entonces, esta responsabilidad va más allá de estar estudiando o de estar adquiriendo ciertas teorías, sino que la experiencia práctica y la comprensión bíblica va a ser como punto clave en nuestra formación. No estamos estudiando religión, no estamos estudiando teología, únicamente que recurrimos a este libro sagrado, ¿verdad? Para trabajar la parte espiritual. ¿Verdad? Si estuviéramos en el Oriente, pues recurriríamos al hinduismo, recurriríamos al budismo, a los libros sagrados que ellos tienen, pero bueno, estamos aquí en el Occidente y por bueno, nuestra creencia, nuestra formación es aprender a mirar, ¿verdad? Este libro no desde un enfoque religioso o dogmático, sino mirar estos escritos como algo sagrado, ¿verdad? En nuestras vidas, que nos lleva a nosotros principalmente a un crecimiento personal a través de una reconciliación con nosotros mismos de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado, y podamos alcanzar un nivel de vida diferente, podamos acceder a una segunda oportunidad de vida donde pues las cosas viejas pasan, somos nosotros renovados, somos nosotros restaurados y preparados para vivir con esta intensidad en esta segunda oportunidad que nos ofrece Cristo, ¿verdad? En las Escrituras. Les decía, a diferencia del psicólogo, el consejero asume un papel integral como modelo a seguir, lo que implica que debe prestar atención especial en la totalidad de su vida, porque tenemos una multitud de testigos a nuestro alrededor, pues que están al pendiente de cómo vivimos, de cómo nos comportamos, de cómo tratamos a nuestra familia, de cómo nos relacionamos con nuestros hijos, de cómo prosperamos en nuestro trabajo. Y es una multitud de testigos que tenemos a nuestro alrededor. Cuando trabajamos la parte de la identidad, también nos vamos a dar cuenta que no vamos a generar cambios en nosotros por agradar a los demás, sino que al momento de ir trabajando la identidad, vamos a ir recuperando qué es lo que realmente sí somos y qué es lo que no somos. Entonces, al ir trabajando y ir identificando lo que sí somos, vamos a comenzar a ir soltando algunas áreas de nuestra vida, nos vamos a ir desanclando de algunas etapas de nuestra vida, y los cambios que se van a estar generando no va a ser para agradar a los demás, ni siquiera a mi cónyuge si estoy casado, ni siquiera a mis hijos si es que los tengo. Los cambios que voy a ir generando se van a ir generando por una convicción, por una determinación en mi vida, por una aceptación que digo, bueno, estoy reconociendo que esta es mi esencia, estoy reconociendo que esto es parte de mi vida. Había cosas que ignoraba, que no tenía presente en mi vida. No me había dado cuenta hasta dónde la formación que recibí en el pasado me venía afectando, me venía generando una actividad mental de sobrepensamiento, me daba una percepción distorsionada completamente de mí mismo, de mí misma, quienes son mujeres. Y entonces comenzamos nosotros a tener una desidentificación egoica para poder llegar a una identidad auténtica de realmente quiénes son cada uno de ustedes. Decía Samuel al inicio, ya todavía no estábamos grabando, entonces ahora sí nos vas a quitar, ¿verdad? En clase, no, o sea, aquí no se le quita nada a nadie. Únicamente es que ustedes, conforme avanzan las clases, conforme hacen sus tareas, conforme van leyendo algunas lecturas que les vamos a ir indicando, pues ustedes van trabajando esas áreas y voluntariamente van ustedes soltando,
van ustedes soltando, van ustedes avanzando. Si algunas áreas de momento no las comprenden, no las identifican en su totalidad, bueno, sería profundizar más en esa parte, pero cuando sueltes algo, o sea, identifica qué es lo que estás soltando. Porque si tú lo identificas, vas a llevar una información inconsciente al consciente de algo que está siendo libre, de inclusive patologías, trastornos, cuestiones psicológicas, traumas. Cuando comienzas a trabajar en ellos y trabajas esta parte de la desidentificación, tu actividad mental eh, persevera, tu actividad mental se va nutriendo, las cascadas neuronales de los neurotransmisores comienzan a ser más puros, la actividad mental, ¿verdad? De estos neurotransmisores aquí está la farmacia de estos neurotransmisores, pues emiten todas estas drogas, todos estos fármacos que nuestro cuerpo necesita para sanar y para ser restaurado, pero desconocemos mucho de ello. Entonces, una vez que lo comenzamos a identificar, que comenzamos a trascender la parte del ego, que comenzamos a dejar fluir esta actividad mental, no desde el ego, sino desde un enfoque espiritual, desde una dimensión espiritual completamente trascendente, todo lo demás comienza a operar, ¿verdad?, en nuestro cuerpo. Comenzamos a experimentar sanidad si es que había enfermedad en nuestro cuerpo y mucho de ello lo vamos a atribuir también a lo que conocemos como la parte psicosomática, que insisto, lo van a estar viendo a más profundidad la próxima semana. Voy a hacer aquí una pausa para poder escuchar, tener un feedback, ¿verdad? Una retroalimentación, cómo vamos, cómo reciben esta parte. Vamos a empezar con Viridiana, que es la que tengo aquí primero, y luego vamos a escuchar a Gloria. Adelante, Viri, te escuchamos. Hola, buenas noches. Pues me parece muy interesante el tema, con respecto a esta integridad, o sea, lo integral que es, ¿no? Que abarca varios temas, lo espiritual, lo mental, lo emocional y físico, no se queda uno fuera, porque justamente somos, eh, pues, personas con diferentes elementos. Entonces, me parece muy bueno esto, que no se quede ninguno fuera y aprender a tener estas herramientas del cómo manejar mis emociones en primer lugar para yo poder ser ese reflejo y no ser incongruente y poder tratar a las personas, ¿no? O poder ayudar de cierta manera a las demás personas. Ok, nada más ahí en la parte de manejar, si vas trabajando en esta parte y nada más de cambiar la palabra por cuestión de etimología, ¿verdad? Nada más cambiar, manejar por gestionar, aprender a gestionar tus emociones, porque si aprendes a controlarlas, pues luego te vas a frustrar en algunas áreas en tu vida. Entonces, ¿y qué es gestionar? Pues es que cuando tengo que llorar, voy a llorar. Cuando es necesario enojarme, pues me voy a enojar, porque de lo contrario, voy a dañar mi colon, voy a dañar mis órganos vitales. Entonces, cuando es necesario, no cayendo a este extremo de la ira, pero sí está permitido al gestionar nuestras emociones, enojarnos, molestarnos, pero no caer, ¿verdad?, al extremo de que esto nos ocasione otro conflicto. Por eso es importante gestionar. En el controlar, pues sí, no me enojo, pero me frustro y daño mi interior, o sea, daño mi organismo. Entonces, cuando lo gestiono, actúo en este momento preciso, dejo que gestiono mis emociones y no las reprimo. Nada más en esa área, Viri. Ok, gracias. Sí. Este, Vamos a nuestra compañera Gloria. Adelante, Gloria, y luego escuchamos a Monse. Adelante.
Ayúdanos, Gloria, a abrir tu micrófono. No, no lo tienes abierto. Ahí está, ahora Bueno, sí. buenas noches. Pues sí considero muy trascendental todo esto. Y esto, bueno, atañe pues también a todas estas enseñanzas de nuestros filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, como nos decía que deberíamos de saber manejar pues nosotros nuestras pasiones al hablar precisamente de estos cinco ejes de los que acaba de hablar, maestro. Efectivamente, ciertas cosas como los estoicos, ¿no? Dice usted hay que llorar, no hay que reprimir, ¿no? Hay que soltarlo, porque de esa manera nosotros también no estamos acumulando una serie de sentimientos que nos pueden llevar a una frustración. Y entonces nosotros no estaríamos en una condición óptima para dar ese acompañamiento a las personas que se nos acercan, ¿verdad? Para darles nosotros una ayuda, un acompañamiento. Efectivamente, decía coincidía Platón, Sócrates y posteriormente en su orden cronológico Aristóteles, ¿verdad? De que las pasiones no eran malas Así es. que eran movimientos del apetito sensitivo que llevaban consigo dolor o placer, pero que justo era necesario sentirlas, pero como dice, o sea, gestionarlas, que debería de haber un equilibrio, porque en todo caso, no sentir coraje, pues estaríamos hablando de un ser inerte, ¿no? Que no siente. La envidia es buena, pero hasta cierto punto, porque nos sirve como un punto de referencia para mejorar, para crecer en lo que nosotros consideramos. Tomando en cuenta, por ejemplo, pues que para que nosotros seamos virtuosos debemos de tener ciertas cualidades, ¿verdad? Eso nos lleva a ser virtuosos y bueno, algo realmente platónico, ¿no? A ser perfectos, no somos perfectos, somos perfectibles. Entonces, hay que combinar esa parte del ser que es el alma, lo inmaterial con lo material, que viene siendo el eje físico del cual usted habló, ¿verdad? En la cuestión de las emociones, ¿verdad? Y esos sentimientos como esa parte sensitiva, intangible del ser, pero que debe de combinarse precisamente con la cuestión física, que si no lo hacemos, contrae, nos lleva, ¿verdad?, a tener problemas, de salud, problemas psicológicos, emocionales, que son intangibles, pero que están presentes porque producen consecuencias. Entonces no habría traumas, no habría problemas. Entonces, si no existe ese equilibrio y hay un desfasamiento, eso pues no nos califica a nosotros como una persona capaz moralmente para dar un acompañamiento, ¿verdad? Entonces, el punto yo lo resumo en que debemos de tener un equilibrio en Así es. nosotros. ¿Por qué un ciego no puede guiar a otro ciego, verdad? No, se Los dos pierden se los van dos. a caer Esa es mi al pozo. aportación. Sí, gracias, gracias, Gloria. Fíjate que interesante lo que comentas. Un ejemplo es nosotros podemos tocar nuestra cabeza donde está nuestro cerebro, que es algo tangible, pero no podemos tocar las ideas, no podemos No, tocar la memoria, ¿verdad? no, Entonces, estas situaciones de las cuales mencionabas, de cuestiones intangibles, pero que se hacen tangibles, o sea, se psicomatizan, o sea, eso no resuelto psicológicamente se somatiza y pues afecta determinada área de nuestro cuerpo. Entonces puedo ir con el médico, me pueden dar un tratamiento farmacológico donde voy a estar tomando medicamentos para el cuerpo, pero el problema no es el cuerpo, o sea, el problema es lo mental, lo sí, emocional. sí, Y es el punto de no acabar. digo yo es gestionar precisamente porque el estoico decía, o sea, el estoico decía, accede de grado, ¿no? Porque si no, el destino de todas maneras te va a arrollar.
O sea, es más fácil que facilito y cooperando, ¿sí? Por eso Ujú. también esas virtudes, que tanto Platón, Sócrates y Aristóteles manejaba, algunos como teologales, otros como cardinales, que era la templanza, que era ay Dios, la templanza, la fortaleza, porque en todo caso el ser humano sufrimos, como dice, ¿verdad? Bastantes etapas y eventos en nuestra vida que debemos de manejarlos y gestionarlos con templanza, con fortaleza, con sabiduría, incluso esas cuestiones concupiscenciales, ¿verdad? Así es. Y si nosotros afrontamos esos problemas de la vida de una manera estoica, sí llora, ¿no? Pero llórale hasta cierto límite. Llórale al ser querido que se fue, porque es imposible decir, no, pues no, 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 no le voy a llorar, ¿no? Por ahí sé de alguna religión, parece que no lloran la ausencia de un ser querido. Y yo digo, sí hay que llorarle, pero no toda la vida. O sea, gestiónalo y asimila la pérdida, ¿verdad? Desahógate. Por, por eso es importante el conocer, ¿verdad? Por eso es importante el trascender estas partes en nuestra vida para la hora que vamos a estar frente a otros, ¿verdad? Acompañándolos, avanzar. Gracias, Gloria, por la aportación. Vamos a escuchar a Monse y Angie tiene su mano levantada ahorita después de Monse. Angie, te escuchamos. Adelante, Monse. La verdad que una de las cosas que he aprendido que cuando tú no sueltas, porque decimos es que es mi dolor, lo abrazamos y lo apapachamos. Cuando tú lo sueltas, sientes una liberación de esa emoción. Y me tocó pasar hace como, ay- creo que fue ayer, donde una muchacha tenía mucho miedo porque eh, sufría abuso de su esposo. Y yo decía, hoy le puedo ayudar a ella porque hoy he trascendido esa parte en de darle seguridad a esa persona. Entonces, como decía ahorita usted, no, un ciego no puede guiar a otro ciego. O sea, si yo estoy en la misma posición de la persona, pues no puedo ayudarlo porque estaría queriendo ayudarlo desde mi experiencia. O sea, y realmente si no lo he liberado, realmente tampoco lo podré ayudar porque se vuelve complicado y realmente pues estarías dando como vueltas, vueltas y vueltas en donde no se llegaría a ayudar a la persona. Y realmente una de las cosas que me ha tocado aprender es soltar, entregárselo a Dios y ponerlo bajo su palabra para que haya una guía. Sí, y de esta manera más consciente, ¿verdad? Nosotros avanzar y sobre todo lo que mencionábamos en clase también, la parte del equilibrio, irlo trabajando de manera sabia para avanzar en ello. Gracias, Monse. Angie, te escuchamos y luego a Samuel. Adelante, Angie, por favor. Pues en lo personal tengo la duda de cómo es que un psicólogo y un consejero hay un como cierto cambio. Por ejemplo, mencionaba usted que no puede tener una doble vida, ¿no? El psicólogo ni el consejero. Entonces, mi duda es cómo es que no puede tener una doble vida. Se supone que en terapia tú vas como paciente, como necesitado o buscando apoyo. Y se supone que vas para que uno te escuche y estás en un lugar seguro, se le puede decir así, porque el psicólogo y el consejero, quiero creer que el consejero tampoco te juzga ni te critica, pero ahí en este caso, a mí me han enseñado que el psicólogo pues pueda tener su vida muy independiente, puede hacer lo que él o ella quiera, siendo psicólogo, porque pues tú vas a pedir apoyo, no vas a criticar o juzgar al psicólogo si lo ves tomando o fumando o lo que sea. No es como de tu incumbencia, porque cada quien tiene sus propios procesos y cada quien tiene sus propias cosas. Entonces, a mí se me sacó de onda ese comentario que se hizo y pues tenía esa duda. No, nada más, Angie, es en la práctica, en esta comparación de cierta forma de la parte del testimonio que se da, por decir ahorita lo mencionabas de una manera muy atinada, la persona por decir que fuma o que se alcoholiza siendo profesional de la salud mental como psicólogo,
Entonces, si no hay, imagina que tiene un paciente, ¿verdad? Que tiene problemas con la adicción. Entonces, pues, ¿cómo acompañar a esta persona, ¿verdad? En su problema de alcoholismo, por decir, cuando hay un problema de alcoholismo que él no resuelve. O sea, en consulta él lo puede tratar sin problema, porque, pues, insisto, para eso estudia, para eso se prepara como psicólogo. La diferencia del consejero familiar es que no se queda en la parte psicológica o en la parte mental del ser humano, sino que el consejero espiritual, digo, el consejero familiar, a diferencia del psicólogo, trabaja estas áreas, lo que es no solamente la parte del alma, que es donde podemos identificar la parte emocional, la parte mental, sino que también trabaja la parte corporal, trabaja la parte espiritual. Y la formación que ustedes van a recibir es una formación más holística. Nada más, esta fue de cierta forma, la comparativa que se hacía, porque en el ámbito que nosotros nos movemos, por decir, cuando estudiamos la carrera de psicología, no nos está permitido, según las reglas que se ponen en la carrera, de poder tener el consultorio en tu casa o en el lugar donde tú vivas, pues porque una cosa es la parte de la consulta que estás atendiendo y otra cosa muy aparte, ¿verdad? Como para prestarse a una incongruencia a la hora de acompañar a las personas. Insisto, y en la diferencia del consejero familiar, pues es una vida más íntegra. Si el psicólogo no ha trabajado, no ha trascendido algunas áreas de su vida, pues puede ayudar, acompañar a otros y cobrarles, ¿verdad?, la consulta por acompañarles, aunque él no trascienda algunas áreas de su vida. A diferencia del consejero familiar, pues sí solicitamos, ¿verdad?, que ustedes trabajen sus áreas que trasciendan las áreas, ¿verdad?, en su vida, los dogmas que trasciendan las creencias, que identifiquen las etapas dañadas o lastimadas del pasado, que las trabajen hasta poder sanar, restaurar y en el acompañamiento que se les dé a los demás, hacerlo desde este equilibrio que hablábamos de la salud óptima, ¿no? Lo que es lo espiritual, lo físico, lo emocional, lo mental y lo social. Samuel, te escuchamos, por favor. Sí, creo que, bueno, más bien estoy seguro que estoy de acuerdo con lo que, sí, no creo, Paz, estoy seguro. A lo que me refiero es que tiene congruencia con lo que creo yo y predico yo en la congregación, el hecho de que la enseñanza primero tiene que ser personal, vivencial, para poderla compartir de forma más, o sea, que si yo puedo entender, yo puedo cambiar y yo puedo ser transformado por el conocimiento, también lo puede hacer cualquier otra persona, ¿no? Entonces, creo que va lo que está usted mencionando enfocado hacia eso, ¿no? Al punto de, y lo creo que lo mencionan en alguno de los puntos al principio, que el consejero no es que sea un ser superior, simplemente es alguien que tiene un poco más de herramientas o ha caminado en una forma, en más conocimiento, digamos, para poder ofrecerle ese conocimiento a las demás personas, acompañarlas en su proceso y que puedan tener una mejora en su calidad de vida. Vida, como ya lo mencionó Gloria y ya lo mencionó usted, creo que también Viri, vida en todos los aspectos, ¿no? En el sistema, perdón, en el punto emocional, físico, espiritual, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces creo que está padre el enfoque que le está dando la carrera. Yo definitivamente quiero primero analizar todo, porque creo que todos necesitamos terapia, todos necesitamos mejorar. Siempre hay un área de oportunidad en la que podemos decir aquí necesito ponerle más atención y creo que a través de eso, de poder mirar la viga que está en mi ojo, voy a poderle ayudar a mi prójimo a sacar la paja del suyo, ¿no? Pero antes empieza conmigo y creo que eso es bueno, muy bueno.
Sí, y sobre todo, fíjense que dependiendo del liderazgo que nosotros tengamos en la sociedad, muchas veces si no trabajamos nosotros la parte espiritual de forma trascendente, la fama por mi liderazgo en la sociedad me va a llevar a veces inconscientemente a callar mis necesidades de atención, de acompañamiento en el área emocional, en el área mental, en el área espiritual. Porque a veces la expresión, el ego, fíjense cómo el ego nos juega esta parte. Como tú siendo esto, siendo líder o siendo, o sea, vas a necesitar de esto. Y entonces, pues muchas veces se encierra uno en ese engaño del ego, donde no tenemos, no trabajamos la parte de la humildad, la parte de la sencillez, para poder rendir cuentas emocionales, ¿verdad? Con otros profesionales de la salud que insisto, hay personas que están preparadas en las diferentes áreas, que están especializadas tanto en la parte psicológica como en la parte emocional, como en la parte sentimental, o sea, dependiendo del área, lo que es lo laboral, lo que es lo físico, dependiendo del área que yo quiera avanzar, que yo quiera trascender, pues de esa misma forma voy a buscar, ¿verdad? La persona indicada para que me pueda dar ese acompañamiento y pueda resolver algunas áreas, en mi vida. Voy a abrir, gracias Samuel por la aportación, voy a continuar aquí con la siguiente lámina para escuchar ahorita a otros dos compañeros más y así poder cerrar la clase de hoy. En la salud emocional del consejero, vamos a ver que esto es fundamental, como lo hemos escuchado ya en algunos de ustedes, ya que esto influye directamente en nuestra capacidad para acompañar, ¿verdad? Y guiar a otros. Fíjense que el término ayudar, hasta cierto punto lo vamos a ir nosotros trascendiendo conforme vayamos trabajando la parte del ego y lo vamos a ir cambiando por acompañar. ¿Por qué? En la parte de ayudar, me pone en una posición más alta y a la persona que ayudo lo pone en una posición más baja. Y si no tengo cuidado, pues puedo caer a una trampa egoica, ¿verdad? Por eso es importante cuando ya estén ustedes trabajando la consulta, que viene el consultante, viene el paciente, hacerle saber en esa empatía, en esas características que veíamos la semana pasada, o sea, somos dos seres humanos, o sea, somos iguales, únicamente tengo un conocimiento que momentáneamente tú no tienes, pero pues para eso estás aquí, para acompañarte en este desafío, para acompañarte en esta aventura terapéutica, y nada más ir cambiando, ¿verdad? Insisto, la parte etimológica es importante. Ayudar me pone en una posición más alta al que estoy ayudando, pero el acompañar me pone como compañeros que vamos nosotros a la par y vamos en esta construcción del conocimiento, del acompañamiento y las personas pues comienzan a sentir esa empatía, esa cercanía, ese compañerismo y también pues es una facultad, ¿verdad? Que nos da a nosotros desde nuestra formación para pues tener más éxito en los trabajos que vamos a ir sacando. Un consejero emocionalmente saludable puede manejar sus propias emociones de manera efectiva, lo que le permite crear un espacio seguro y empático para el aconsejado y la estabilidad emocional de la que hablábamos en clase, pues es crucial para mantener una perspectiva clara y objetiva, así como para evitar también la transferencia emocional que pueda afectar negativamente el proceso de consejería. Pongamos un ejemplo. Si alguno de ustedes sufrió algún acoso sexual en el pasado, que esto les ocasionó algunas heridas, que les ocasionó algunos traumas y que por bienestar momentáneo cerraron o taparon esa etapa de su vida, pero luego ya cuando estás en la consulta,
que aquel consultante comienza a abrir su corazón y que comienza a externarte, ¿verdad? Estas experiencias desagradables que se vivió en ese momento, muchas veces se comienzan a despertar esas áreas no trabajadas en el terapeuta y el acompañamiento que se le da va a ir matizado desde esta experiencia, desde este trauma no resuelto, y por lo tanto, pues el acompañamiento difícilmente va a ser fructífero, difícilmente va a ser exitoso. ¿Por qué? Pues porque una situación que está atendiendo en consulta lo conectó, despertó algún área que estaba por ahí tapada o dormida de forma inconsciente y como no se trabajó, no se resolvió, entonces se destapa en consulta y ahí es donde pues vemos, ¿verdad? Las cuestiones trágicas como muchas veces nos ha tocado por experiencia profesional que en las áreas sexuales muchas veces el psicólogo termina a veces las consultas ya no en oficina, ya no en consultorio, sino que las termina en algún hotel o en alguna otra área. Entonces es delicada la formación, la información que nosotros recibimos a través del consultante y si, insisto, no tenemos estas áreas trascendidas en nuestra persona, pues nos va a desviar, ¿verdad? Del propósito que realmente tiene el que acompañemos a las personas de la forma más sana. En las 5 áreas de la salud, que insisto, para el consejero eficaz, es necesario que cuidemos estas áreas, la salud física, la salud emocional, la salud mental, la salud social y la salud espiritual. O sea, van de cajón para poder trabajar la salud óptima y estas áreas están interconectadas y en un equilibrio entre ellas se garantiza que cada uno de ustedes como terapeutas, como consejeros, estén en una mejor disposición para ayudar a los demás. Mientras más trabajemos con los traumas, con las patologías, con los trastornos que van a ir identificando a través de la carrera, pues principalmente ustedes van a ser los beneficiados. Y como escuela o como esta relación de maestro-alumno, pues nosotros estamos encargados de facilitarte el tema, pero el que determina hasta dónde vas a trabajar esas áreas de tu vida, hasta dónde vas a profundizar estas áreas de tu vida, hasta dónde vas a realizar un trabajo introspectivo, o sea, ese límite lo determinas tú, porque en el segundo módulo, que van a ser 8 semanas, después de estas 8 semanas que estamos teniendo, pues vamos a trabajar de manera interna, ¿verdad? De manera individual. Vamos a trabajar estas áreas de tu vida, ya sea con un servidor o con otro de los maestros, de las maestras, van a estar trabajando diferentes áreas de manera individual. E insisto, el límite, ustedes lo ponen hasta dónde es que nosotros podamos acceder a una información en sus vidas, pues para poderles dar el acompañamiento de la manera más eficaz que se pueda. Por ejemplo, mantener una buena salud física permite que tengamos nosotros energía, la energía suficiente para nuestro trabajo. El tener una salud mental, pues nos va a equilibrar, nos va a asegurar una mente clara, vamos a ser libres del sobrepensamiento, vamos a ser libres de las creencias negativas, vamos a identificar la salud mental desde una trascendencia del ego y pues esto nos va a permitir tener una vida más saludable. Una vida social también, saludable, pues provee el apoyo necesario para enfrentar desafíos en la vida diaria y fíjense que la vida social, la salud social, nosotros lo vamos a ir viendo en los trabajos de ustedes cuando comienzo a mirar las aportaciones de los demás como opiniones, ¿verdad? Porque eso es, o sea, es una opinión, ¿verdad? De los demás donde no me engancho con una opinión, respeto la opinión, ¿verdad? De los demás
El problema es cuando las personas, o sea, quieren que todos pensemos como ellos creen o como ellos opinan. Entonces ahí es donde ya se genera como un dogma, como una doctrina. Entonces aquí creo que tenemos la libertad, ¿verdad?, de opinar, la libertad de dar nuestro punto de vista en clase, de poderlo hacer también en nuestra tarea y nosotros desde nuestra responsabilidad como facilitadores, respetar eso en ustedes y no solamente en ustedes, sino con las personas en mi entorno, porque eso me da una salud social donde me relaciono con los demás sin el juicio, donde me relaciono con los demás respetando sus opiniones y pues de esta forma podemos crecer nosotros más sanamente. Me gustaría que escucháramos a Manuel Cabezú, si estás por ahí, Manuel, escuchamos la aportación y a Juan Carlos, si está también por ahí, sería interesante escuchar sus aportaciones. Adelante, Manuel. Sí, buenas noches. Bueno, realmente ha sido una clase bastante interesante, ¿verdad? Me felicito por haber entrado, de hecho estaba muy ocupado en otras cosas y dije, no voy a entrar un ratito aunque sea, y realmente me felicito, creo que fue una clase interesantísima. Las opiniones son muy buenas y de verdad que aprendo bastante. Y bueno, yo solamente me quedo con lo del principio, en realidad, que es la importancia de la salud óptima del consejero. Me parece relevante porque, sobre todo cuando vemos los personajes bíblicos también que veíamos en el principio, vemos cómo de pronto las personas nos volvemos o se vuelven muy espirituales y descuidamos otras áreas de nuestra vida. Y luego vienen las consecuencias terribles, ¿no? Eso es lo que yo estaba meditando. De ahí pues la importancia, como también ya lo dijeron, la importancia de gestionar las emociones. Creo que todos tenemos que hacer eso. Leía el libro que se sugirió para esta clase, el libro Alabanza a la Disciplina, ¿no? Donde se habla de disciplinas internas, disciplinas externas, disciplinas colectivas, disciplinas individuales, y cómo todas son importantes para poder crecer en todas las áreas y tener una salud óptima, y sobre todo para admitir esa necesidad de tener un mentor en nuestra vida. Es muy relevante, muy importante, ¿verdad? Realmente. Y finalmente, bueno, finalmente en cuanto a mi comentario, eh, estaba acordándome cuando escuchaba a una de las compañeras sobre la necesidad o no necesidad de que el consejero sea, eh, pues, ¿cómo decirlo? La palabra sería íntegro, la palabra sería completo, la palabra sería total, no sé exactamente cómo, pero el no hacerlo, pues te limita en tus funciones, como ya también tú lo afirmabas exactamente. Y me acordaba de uno de los poemas de Juan de Dios Peza. Él escribió un poema que se llama Reír llorando, y ahí presenta un personaje llamado Garrick. Y Garrick era un payaso que entretenía a la gente, pero con tanto tino y con tanta gracia, que la gente que iba a verlo, pues se reía, disfrutaba y le cambiaba el ánimo, le cambiaba el semblante. No había persona que no saliera transformada de sus presentaciones del teatro en aquellos tiempos. Y resulta que en una ocasión Garrick se enfermó, cayó en una terrible depresión que lo hizo que bajara su ritmo de trabajo, y como consecuencia también su éxito en las presentaciones ya no era tal. Así que decidió ir a ver a un especialista, y cuando llegó con el especialista y le contó sus problemas, todo lo que estaba pasando en su vida, el especialista le dijo, debería ver a Garrick para que sane. Y entonces dijo el llamado Garrick, pues si esa es la solución, entonces no me curo porque yo soy Garrick. De pronto, entonces otros lo tenían por solución, pero él estaba fallando en esa área, había descuidado una parte importante, quizás sus emociones, quizá
no sé, algo en su vida que lo hizo caer en depresión y le hizo perder efectividad. Entonces, hasta donde sea posible, sí conviene que estemos completos, ¿verdad? Para poder ser más efectivos. Espero haber sido de edificación para los que estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, gracias Manuel. Y fíjense que esta trampa egoica, ¿verdad? Que a veces inconscientemente las personas viven, a veces no perdonan, como lo que mencionaba aquí del ejemplo que nos daba. A veces las personas no perdonan porque les conviene. O sea, hay una conveniencia de por medio, a veces económica, a veces emocional, desde su percepción, desde su perspectiva, pero muchas veces no se llega a estos puntos, ¿verdad? Porque creen, entre comillas, que les conviene y pues esto les lleva a afectar, ¿verdad? Su salud, emocional. Escuchaba de una compañera un caso, ¿verdad? De estar atendiendo a una chica que fue violada, ¿verdad? Por su padre. Y ella era la del medio, tenía una hermana mayor, tenía un hermano menor. Y la mamá, ¿verdad? A manera de resolver este problema, le dice a la niña, ¿verdad? 12, 13 años, calladita, aquí no pasó nada, él es mi esposo, aquí vamos a trabajar esto no nos va a separar como familia. Y obviamente desde la formación de la madre, buscó solucionar el problema. Situación que ya ahora que ella es una joven adulta, tiene por pareja a una mujer porque pues dice es que los hombres son malos, los hombres te hacen daño. Entonces ella maneja esa creencia y ahorita su papá está delicado de salud, su mamá ya partió, ya trascendió, pero al estar escuchando, ¿verdad? Ella no lo perdona a él, aunque ha venido descubriendo algunas cosas importantes, no lo perdona porque pues le saca un carro, le saca un bien material, le saca un dinero, le mete culpa al papá, lo enjuicia, lo juzga, entonces le trabaja la parte de la culpa que le trae un beneficio y a final de cuentas es algo que hasta este momento de su etapa de vida de esta persona no accede a perdonar porque ella se sinceró en terapia y dijo, es que me conviene mantener esta falta de perdón porque pues me genera un bien material, me genera una economía. Y como este ejemplo, podríamos poner algunos otros en personas, pacientes, consultantes que acompañamos. A veces las personas son conscientes, ¿verdad?, de su problemática, pero no acceden al perdón por alguna conveniencia que se esté manejando de manera personal. Vamos a escuchar a Juan Carlos, si está por ahí para terminar con la clase del día de hoy. Juan Carlos Zunil, si estás por ahí, adelante, te escuchamos. Sí, buenas noches. Adelante, adelante. Bueno, sí, claro, hay algo que me llama mucho la atención y es las 5 áreas de la salud. Creo que la integridad eh, Eso. es muy importante y desde la perspectiva que nosotros lo vemos como consejeros, porque de alguna manera eh, hemos practicado la consejería. Sin embargo, yo creo que el acompañamiento a través de este balance quíntuple, como bien lo llamaba, nos da eh, más equilibrio para entender a las personas. Porque cualquiera que no goce de estas 5 áreas en la salud personal, creo que nos vamos como que a topar con lo que la gente también busca. Recordemos de que nosotros somos acompañantes, ¿verdad? De las personas y me gusta mucho esa perspectiva, ¿verdad? De lo que es lo terapéutico, porque se dice que el psicólogo va más a un cuadro clínico, ¿verdad?
pues por su misma profesión, pero el Una terapeuta patología. utiliza otras herramientas que ayudan aún todavía a la integridad. Por eso la palabra holístico ya la estoy comprendiendo mucho. Lo holístico, Ujú. ¿verdad? Lo que conlleva pues a que nosotros veamos que la integridad en la persona eh, es ahí donde nosotros vamos a acompañarles. Y bien interesante porque hay una frase bien especial que dice que la salud emocional no es controlar los pensamientos, sino saber gestionar los pensamientos y los sentimientos y el comportamiento. Viene a mi mente cuando vemos en la humanidad de Jesús en San Juan 11:35, cuando él visita la tumba de Lázaro, ¿verdad? Él viene y él actúa con empatía, él actúa ahí delante de las personas y esa es la parte también que yo quisiera que a manera tal vez de una pregunta, eh, el terapeuta o el consejero, al saber gestionar sus emociones, no ayudaría, pensaría, o usted me ayudará en cuestión de que el consejero, por ejemplo, está aconsejando a alguien, está comentando su problema y resulta que el consejero resulte también llorando junto con el aconsejado. O sea, ¿hasta dónde podemos gestionar ese estado emocional nosotros? ¿Es bueno o no? Sucede que ya cuando están ustedes en las prácticas se van a cometer algunos errores y bueno, estarán en una formación y es válido, pero efectivamente como menciona, muchas veces el terapeuta se descuida y termina siendo el terapiado. ¿Verdad? Porque a veces el consultante termina tomando la batuta y esto se da, ¿verdad? En pacientes que son egocéntricos, que son narcisistas y que disfrazan una espiritualidad para poder tener una cercanía. Y obviamente si tocan áreas sensibles en nosotros, no trascendidas, pues nos vamos a enganchar, nos vamos a conectar y se puede dar esto que se podría confundir con una empatía. ¿Verdad? Yo puedo ser empático al mirar llorar a una persona, puedo estar con una apertura de comprensión, pero ya cuando conecto con esa emoción, estoy hablando desde la responsabilidad terapéutica. ¿Verdad? Porque hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no podemos hacer. Sí lo puedo hacer desde un compañerismo, desde tal vez estamos en un funeral, tal vez asistí al funeral y ahí estoy, pues ahí no pasa nada, pero ya cuando estamos en esta relación de terapeuta y consultante, pues sí hay que tener cuidado aquí, Juan Carlos, con la Excelente. postura. Ajá. La ética profesional, vamos a abordar, bueno, lo abordamos la semana pasada, la parte de la ética, hay marcar unos límites muy claros hasta dónde puedo, me permito y hasta dónde, pues no es sano. Gracias. O- Ok, gracias. Monse, ¿tienes alguna pregunta? Adelante. Te veo ahí con tu mano levantada, no te vayas a cansar. Se nos quedó congelada, ahí Monse ya no la escuchamos. Muy bien, pues cerramos la clase del día de hoy, la salud emocional y espiritual del consejero. Por ahí van a tener sus ejercicios a desarrollar. Si alguno de ustedes todavía no tiene el usuario y contraseña, todavía no tiene los materiales, ¿verdad? Que ya deberían de tener, o sea, ya deberían de tener todo esto a su alcance. Si alguno de ustedes no fuera así, háganos favor de escribirnos, ya sea a un servidor o a Viviana. Si es referente a la plataforma, directamente háganlo con Viviana. Si es referente a los materiales, háganlo con un servidor, o al número que aparece ahí, ¿verdad? Como trascender y para darle seguimiento. Pero yo aquí dejo una nota para que mañana revisen bien la documentación de las personas que ya se recibieron documentos para que tengan a su alcance los materiales y estén disponibles, ¿verdad?
Gracias por habernos acompañado en esta clase. Que tengan una feliz noche. Nos vemos por aquí la próxima semana. Adiós. Feliz descanso. Adiós, Necesitan abrir bendiciones. sus Bye, micrófonos. descanse. Hasta luego. Gracias. Bye. Yes. Feliz noche. ¿Cómo se sorprende?